Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras seguramente ya lo han utilizado ustedes mucho en lo que viene siendo física. Así que, bueno, va a ser algo que vamos a verlo algo rápido porque no es tan complejo. El teorema de Pitágoras dice, establece la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Cosa muy importante. Teorema de Pitágoras solamente es aplicado para triángulos rectángulos. En todo triángulo rectángulo, el valor del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En forma simbólica se escribe de la siguiente manera. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto b al cuadrado más el cateto c al cuadrado. De esta forma se obtienen las siguientes fórmulas. Para la hipotenusa, vamos a tener que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora bien, para los catetos, dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Para cada uno de ellos. Dice, ejemplo, calculemos el valor de cada incógnita. En este caso, en el ejemplo A, Juanes, clic, en el primer ejemplo, nos están pidiendo la parte A, donde la parte A es la hipotenusa. ¿Cómo saber cuál es la hipotenusa? ¿Cómo saber que es un cateto? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿sí? Siempre va a ser el lado más largo. Y los catetos son aquellos lados que son, pues, perpendiculares entre sí. Ya vimos el tema de las rectas perpendiculares, así que ya sabemos que es perpendicular. Es decir, forma 90 grados. En este caso, tenemos lo que viene siendo la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice la hipotenusa? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9 es 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Si nos damos cuenta, el valor de A es de 5. Y sí, ¿verdad? Tiene lógica, porque como les acabo de mencionar, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Miren, y de hecho lo vamos a corroborar con un programa para que ustedes se den cuenta. Que sí es cierto. Pero bueno, si nos damos cuenta no es nada complicado. Simplemente vamos a, a ver si lo que nos hace falta es una hipotenusa o un cateto, y sustituimos en la forma. Entonces, aquí era 4. Ahí estamos. Ahí está. Tenemos la línea. Y recordemos que para arriba es de 3. Arriba es de 3. Ahí estamos, ¿bien? Y si unimos estas dos líneas, vean. Si unimos estas dos líneas, vean cuánto me mide. ¿Ven? Me mide 5. ¿Sí, vean? Mide 5. ¿Ve cómo ver, vean? 5. Mide 5. Entonces sí se cumple, vean. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5, correspondientes a la hipotenusa.
Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, nos pide determinar, encontrar el cateto C. El cateto C, como es un cateto, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 13, 13 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. 13 al cuadrado es, vamos a ver, 13 cuadrado, 169. Y 5 al cuadrado es 25. 169 menos 25 es 144. Y raíz de 144 es 12. 12, ¿puede ser un cateto? Sí, porque no es más grande que la hipotenusa. Si fuera más grande que la hipotenusa, entonces está mal, porque la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. En el otro ejemplo, nos pide determinar el valor del cateto B. El cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que en ese caso es 35, menos el otro cateto al cuadrado, que en ese caso es 28. Dándome un resultado de raíz cuadrada de 441 igual a 21. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. No. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Dice, eh, ¿cuántos metros se desplegó la escalera telescópica del carro de bomberos? Si el edificio tiene una altura de 8 metros y el carro se ubicó a 6 metros del edificio, bueno, vamos a dibujar. Ese es el edificio, miren, donde la altura me dice que es de 8 metros. 8 metros. Y nos dice que el carro de bomberos se puso a 6 metros del edificio. 6 metros. 6 metros. Va, y nos pide cuánto mide la escalera telescópica. La escalera telescópica está aquí. ¿No? Esta es la escalera telescópica. Si nos damos cuenta, formamos un triángulo rectángulo con los catetos y la escalera telescópica sería la hipotenusa. Es decir, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, sería en este caso, 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Hipotenusa entonces sería igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64. Más raíz cuadrada de 6, 6 por 6, 36. Entonces la hipotenusa va a ser igual a lo siguiente. 4 más 6 sería 0, ¿verdad? Llevo 1, 1, 4, 4 más 6 serían 10. Raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 son 10 metros, miren. Y ahí tengo nuestra respuesta. Ahí tengo la respuesta, miren. La, la, la hipotenusa es de 10 metros. Me dicen cuando ya pueda pasar, por favor.
Bueno, vamos a ver ahora el otro tema. Vamos a ver ahora el tema de los triángulos semejantes. Primero que nada, vamos a ver la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos. Eh, como ya indicamos, uno de los objetivos principales de la trigonometría es la medición de los triángulos. Un triángulo es la unión de tres segmentos que, según el tamaño de sus lados o de sus ángulos, se clasifican en los siguientes. Clasificación por sus lados. Tenemos el triángulo equilátero. Triángulo equilátero se da cuando los tres lados son iguales. ¿Sí? Los tres lados deben ser iguales. Tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es cuando dos lados son iguales y otro es distinto. El triángulo escaleno. El triángulo escaleno se da cuando los tres lados son diferentes. Ahora bien, la clasificación por sus ángulos. Bueno, clasificación por sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo eh, triángulo acutángulo es el triángulo donde sus ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Un triángulo obtusángulo es un, cuando se tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Características. Todo triángulo equilátero también es equiángulo. B. En cualquier triángulo, la suma de los ángulos es igual a 180 grados hexagesimales. En todo triángulo, la suma de dos de sus lados debe ser mayor mayor que el tercer lado. D. En todo triángulo, la diferencia de dos de sus lados debe ser menos que el tercer lado. E. En un triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen a los ángulos iguales. F. El triángulo rectángulo es el único triángulo cuyos lados tienen nombres. Los lados perpendiculares se llaman catetos y el lado más grande se llama hipotenusa. Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados hexagesimales, por lo que se dice que son ángulos complementarios. Bueno, vamos a entrar al tema de la semejanza de triángulos. Los triángulos son semejantes si existen al menos una relación de semejanza o similitud entre ellos. Dos triángulos son semejantes si cumplen algunas de las siguientes propiedades. A. Todos los lados son proporcionales, es decir, si uno crece, el otro también. B. Si tienen tres ángulos iguales. Si tienen los tres ángulos iguales, entonces es semejante. C. Un ángulo igual y los dos lados que se inician en dicho vértice son proporcionales. Inciso D. Dos triángulos son proporcionales de tal manera que son semejantes. Si tienen un ángulo agudo igual y uno de sus catetos es proporcional. B. Si tienen dos lados catetos proporcionales.
Si tienen un cateto y la hipotenusa proporcional, esos son los criterios de semejanza. Decimos que son semejantes no porque sean del mismo tamaño, no, sino porque son prácticamente proporcionales uno con el otro. Y nos va a servir para determinar, por ejemplo, longitudes de un triángulo grande, basándonos en un triángulo pequeño. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Dice, encontrar el valor de la incógnita para la siguiente figura. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos el triángulo semejante. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esta relación? Lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a poner aquí solución 1. Solución 1. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a relacionar lado con lado. Es decir, X, miren que es la variable que nos están pidiendo. Permítanme solo quitar la negrita. X es a 4.5, ¿sí? Así como 6.5 es a 0.9. X es a 4.5, así como 6.5 es a 0.9. Entonces, vamos a despejar la X, quedándome de la siguiente manera. X va a ser igual a 6.5 dividido 0.9. Y si este 4.5 está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. A multiplicar por 4.5. Ahí está. Quedándome entonces de la siguiente manera. X va a ser igual a 6.5 por 4.5. 6.5 por 4.5. 29.25. Y esto es a 0.9. Entonces, X va a ser a 32.5. Como no nos están dando dimensionales, vamos a poner unidades. Y ahí ya lo tenemos. ¿Eh? Esa es la respuesta para la solución A. Es decir, relacionar lado proporcional con su lado proporcional. ¿Sí? Esa sería la primera solución. Vamos a ver la solución 2. Y para la solución número 2, vamos a relacionar el lado que estamos buscando con la longitud del lado que sí conocemos. En este caso sería entonces como X es a 6.5. X es a 6.5, así como 4.5 es a 0.9. 4.5 es a 0.9. Vamos a decir despejando X. Y despejando X vamos a tener lo siguiente. X es a 4.5 dividido 0.9.
Y si 6.5 está dividiendo, va a pasar a multiplicar por 6.5. Entonces, X va a ser igual a 29.25 dividido 0.9. Y eso nos da como resultado 32.5 unidades. No importa cómo lo vayamos a hacer, va a depender de cómo nos sintamos más cómodos. Entonces, si relacionamos lados proporcionales con lados proporcionales o lados del triángulo con los otros lados del triángulo. No importa. Ahí estamos. Me dicen si tienen alguna duda, jóvenes. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un ejercicio de aplicación. Dice, para calcular la distancia desde la playa a un barco, se han tomado las siguientes medidas de la figura. Calculemos la distancia del barco. Bueno, entonces vamos a hacer uso de las relaciones. Entonces, X será a... ¿X a qué sería igual? Si nos damos cuenta, es la hipotenusa del triángulo grande. ¿A qué sería igual X? ¿Con qué lo vamos a relacionar? ¿Cuál sería la hipotenusa del triángulo pequeño? 140. 140. Exacto. Así como triángulo grande, ¿cuánto mide? 70. ¿Es a cuánto? A 7. Vamos a seguir despejando X. X va a ser igual a 70 dividido 7. Y como 140 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. X. Bueno, entonces me quedaría de la siguiente manera. X es igual a 100, vamos a hacerlo un solo. 70 por 140 dividido 7 me da a mí un resultado de 1400. ¿Qué estamos hablando aquí? No dice que dimensionales, entonces vamos a poner unidades. Esa sería la longitud. Para eso nos va a servir los triángulos semejantes. No es nada complejo. Ahí estamos. Ese si hay alguna duda. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay dudas, eso sería todo por el momento. Los espero la próxima semana. Los exámenes, para que lo sepan, va a ser el domingo 7 y domingo 14. Entonces, la próxima semana todavía tenemos clases. ¿Vamos? Bueno, jóvenes, No. eso sería todo. Eso sería todo por el momento, jóvenes. Los espero la próxima clase. Gracias por Vaya. participar. Ya, jóvenes.